Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes. El tema que vamos a tocar hoy se llama los complementos salariales. Y al hablar de complementos salariales, el tema 1 o A que vamos a hablar es del auxilio de transporte. El auxilio de transporte fue establecido por la Ley 15 de 1959. El auxilio de transporte se reajusta anualmente. Esto significa que anualmente, cada fin de año, mediante un decreto, el auxilio se reajusta de acuerdo al incremento también de los pasajes urbanos. El auxilio de transporte está constituido por una suma de dinero que el empleador por ley debe de pagar a ciertos trabajadores para el traslado de su residencia al sitio en el cual deben de prestar su servicio. ¿Quiénes tienen derecho al auxilio de transporte? Todos los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales. Ahora, si la persona devenga más de 2 salarios, 3, 4 o más, 5, y el empleador quiere reconocerle un auxilio de transporte voluntariamente, no está violando la ley. Antes está beneficiando al trabajador. La ley laboral se viola cuando se desconocen los derechos mínimos que están establecidos en el Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, ¿quiénes tienen derecho? Las personas que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales. Ahora, la ley primera de 1963 determinó que el auxilio de transporte constituye salario, por lo tanto deberá tenerse en cuenta para el efecto de la liquidación de prestaciones sociales. Todavía no hemos visto las prestaciones sociales, pero las prestaciones sociales son las primas, la cesantía, la cesantía, más no las vacaciones, porque las vacaciones no es una prestación social. Pero para la liquidación de las prestaciones sociales se debe de tener en cuenta el auxilio de transporte si el trabajador lo recibe. El empleador que suministra el transporte a los trabajadores no tiene la obligación de pagar auxilio de transporte. Como ya dijimos, el auxilio de transporte constituye salario. Debemos de tener en cuenta que para la liquidación de las prestaciones sociales, cesantía, prima de servicios, hasta la pensión de jubilación, se debe de tener en cuenta para la liquidación, no para liquidar vacaciones. A partir del 2 de enero de 1986, el auxilio de transporte se paga a todos los empleados oficiales y trabajadores particulares que devenga un salario mensual que no exceda a 2 salarios mínimos legales. ¿Por qué? Porque los empleados oficiales no se les pagaba auxilio de transporte, a los particulares sí, ¿correcto? Pero con la ley 11 y con la ley a partir del 2 de enero es obligatorio a los empleados oficiales pagarles auxilio de transporte. Ya vimos
como complemento salarial el auxilio de transporte. Ahora vamos a ver otro complemento salarial: calzado y vestido de labor, o sea, lo que se conoce como los uniformes para que los trabajadores desempeñen sus actividades laborales. Está contemplado por la Ley 11 de 1984 el suministro de calzado y vestido de labor para todos aquellos trabajadores cuya remuneración mensual no exceda de 2 salarios mínimos legales. Este suministro debe de ser adecuado a las labores que desarrolle el trabajador. Me explico. Si el trabajador desarrolla actividades de oficinista, pues él debe de estar uniformado o vestido como un oficinista. Si la labor es de bodeguero, debe de tener sus vestidos de acuerdo a bodeguero, unas botas con punta de acero, por decir algo, unos uniformes de jean o drill. Por eso va de acuerdo a la actividad laboral que desempeñe. La misma ley 11 de 1984 indica las fechas en que debe de entregarse esos uniformes. Y dice 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre. Vuelvo y manifiesto, 3 veces en el año, según la ley 11 de 1984. 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre. Ahora, si el trabajador no hace uso de esa dotación y el empleador se la ha entregado, no es obligación por parte del empleador entregarle nuevos suministros al trabajador. No se puede entregarle dinero como forma de dotación. La ley exige que debe de entregársele la dotación, no dinero, es prohibido. Ahora, hablemos del régimen de seguridad social. Y el régimen de seguridad social trata con varias instituciones donde el trabajador se ve beneficiado de los derechos que estas instituciones le prestan al trabajador. Vamos a hablar primero de la seguridad social, también llamada previsión social. Son las que cubren al trabajador vinculado a través de un contrato a término fijo o a término indefinido en materia de salud, pensión y riesgos laborales. Las mismas que tendría que cumplir el empleador al omitir la afiliación al trabajador. Es decir, si el empleador no cubre la seguridad social del trabajador, él le toca responder por estos beneficios que anteriormente les manifesté. ¿Correcto? Por eso la afiliación la puede hacer una empresa, o es obligación hacerla una empresa, o es obligación hacerla una persona natural que uno esté trabajando para ella o él. Todo trabajador dependiente debe de estar afiliado al sistema de seguridad social, al igual que todo trabajador dependiente que tenga capacidad de pago. Claro, ese trabajador independiente que realice tareas, un abogado, un contador, un vendedor, él va pagando su seguridad social y con eso va adquiriendo beneficios de salud y de pensión. ¿Sí? Está pensando su pensión para cuando esté ya viejo, correcto, y tenga de qué vivir y sus fuerzas se hayan acabado. ¿Ya? Entonces los independientes también pueden pagar su seguridad social como independientes. En los trabajadores dependientes, es decir, los que estén vinculados a través de un contrato de trabajo, la afiliación corre por cuenta de la empresa o empleador, y es la empresa la que hace las cotizaciones
al sistema, deduciendo previamente la parte que le corresponde al trabajador. Es el trabajador quien voluntariamente elige la EPS. El empleador no le puede decir la EPS que usted va a escoger es esta y punto. No, el trabajador voluntariamente escoge la entidad prestadora de salud. Y lo mismo que el fondo de pensiones, ¿sí? El trabajador también elige voluntariamente su fondo de pensiones, no el que le diga el empleador. Y el empleador, él sí elige la ARL. Voluntariamente el empleador es el que manifiesta voluntariamente a la ARL que va a escoger. Y el empleador es el que afilia o desafilia al trabajador. Es el empleador, es el que afilia o desafilia al trabajador. Porcentaje o tarifas de los aportes. Salud, 8.5 el empleador, que paga de acuerdo al salario. El salario puede ser variable o no, ya lo hemos visto. Y lo hace variable las horas extras, el recargo nocturno, los dominicales, las comisiones en venta, etcétera, etcétera. Entonces, salud, el 8.5 el empleador con base en el salario. El trabajador, el 4%, para un total en salud del 12.5. Pensión, deduce, el empleador le toca pagar el 12% del salario del trabajador, el 12% para pensión. 4% lo paga el trabajador para un total del 16%. Es decir, de tu salario te sacan el 4% para, esas son de las deducciones legales, para pagar pensión. La ARL, que es de 0.522 a 6.960%, el trabajador la paga en su totalidad, el empleador. Es decir, que el trabajador lo que paga es cero. El total está entre el 0.522% a 6.960%. El porcentaje, ¿por qué ese porcentaje así? Porque el porcentaje se debe al riesgo del trabajador dentro de la empresa. Y eso corresponde a ese nivel de riesgo al que el trabajador está expuesto, está determinado también por el porcentaje que al empleador le toca cubrir. Exoneración de aportes a salud por parte del empleador, es decir, no le toca pagar salud. ¿Cuándo? Cuando los empleadores están exonerados del pago de aportes a salud, según está establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario. Nos dice cuándo el empleador está exonerado al pago de aportes en salud. Con este video me despido, jóvenes. En el próximo video seguimos viendo el régimen de seguridad social. ¿Correcto? Muchas gracias y que estén muy bien.